Se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una rapidez de 20 metros por segundo y despreciando la fricción con el aire, determinemos la altura máxima que alcanza, el tiempo que tarda en regresar a su punto de lanzamiento y la velocidad de la pelota justo a los 2.5 segundos de lanzamiento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es empezar a analizar la situación. Muy importante siempre hacer un esquema. Aquí tenemos un esquema donde la pelota inicia desde la coordenada 0,0, o sea, desde una posición de y igual a 0. La pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo en dirección hacia arriba. De acuerdo a las leyes de la caída libre, del tiro vertical, entonces la velocidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir conforme va ascendiendo debido al efecto de la aceleración de la gravedad que es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En algún momento dado tendrá 10 metros por segundo, en algún momento dado tendrá 7 metros por segundo, en algún momento dado tendrá 4.5 metros por segundo en su ascenso, hasta que llega a una altura máxima, y en ese punto siempre es importante considerar que la velocidad en la altura máxima es igual a cero. Después de unos brevísimos milésimas de segundo, el objeto empieza a bajar. Al ir bajando, ahora su velocidad va aumentando, pero en dirección negativa. En algún momento dado tendrá menos 4.5 metros por segundo, después tendrá menos 7, menos 10, menos 15, hasta que al regresar a su punto inicial tendrá menos 20 metros por segundo. Es decir, durante el descenso, la velocidad lleva una dirección negativa, aunque va aumentando constantemente debido al efecto de la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí también es importante considerar que la posición de la pelota va cambiando y esta posición de la pelota solamente cambia en el eje Y. Y observen que siempre que la pelota esté arriba del origen, arriba del punto de lanzamiento, la posición de Y será negativa. Y en caso de que por alguna causa la posición estuviera abajo del punto inicial de lanzamiento, entonces el valor de Y sería negativo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, los datos que tenemos solamente son la velocidad inicial en Y, que es de 20 metros por segundo, y la aceleración de la gravedad, que es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacer un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre es constante. Ahora, vamos a empezar a encontrar la altura máxima que alcanza esta pelota. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula y entonces vamos nosotros a despejar la posición de Y. Recuerden que esta fórmula, la Y significa posición, ubicación, coordenada en el eje Y. Y en este caso sería la coordenada de este punto, que es equivalente a la Y máxima, a la coordenada máxima de Y que podemos tener, donde la velocidad en este punto siempre es igual a cero. Entonces, despejando, tenemos que la posición en Y es velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Si sustituimos, el punto de inicio no cambia, es justo donde fue lanzado, pero podemos tomar en cuenta que el punto final, para este caso, para poder contestar esta pregunta, es justo la altura máxima, donde la velocidad en ese punto es de 0 metros por segundo. Lo elevamos al cuadrado, le restamos la velocidad inicial con la que empezamos en el eje Y al cuadrado y lo dividimos entre el doble de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera, tenemos que la posición de Y es de más 20.41 metros. Este signo positivo significa que se encuentra en una posición de Y arriba del punto de origen, lo que significa que la altura máxima que va a alcanzar esta pelota, si la lanzamos a 20 metros por segundo, hacia arriba es de 20.41 metros. Ahora, necesitamos saber, de acuerdo a lo que nos pregunta el problema, el tiempo que tarda en regresar a su punto de lanzamiento. Para esto no necesitamos hacer más operaciones que simplemente tomar en cuenta que el punto de inicio es 0,0, la pelota va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar a la altura máxima, después va a bajar, va a bajar, va a bajar y va a regresar otra vez a este punto donde la coordenada de Y es igual a 0.
Entonces, con esos datos podemos analizar lo siguiente. Si se lanzó a 20 metros por segundo al inicio, al volver a regresar a la misma coordenada, ahora regresará con una rapidez de 20 metros por segundo, pero con una dirección en sentido contrario. Por lo tanto, la velocidad final con la que llega a este punto es de menos 20 metros por segundo, mientras que con la velocidad inicial es de más 20 metros por segundo. Esta es una característica muy importante en lo que es el tiro vertical o la caída libre. Siempre que estemos nosotros en un punto determinado, en una misma coordenada, habrá una velocidad positiva y una velocidad negativa. Quiere decir que la pelota pasa dos veces por el mismo punto. Significa que dos veces pasa por una coordenada de y igual a 10 metros, dos veces pasa por una coordenada igual a y igual a 5 metros, por ejemplo, y en esos puntos tendrá la misma rapidez, aunque en ascenso tendrá una velocidad positiva y en descenso tendrá una velocidad negativa. Bueno, dicho esto, vamos a despejar el tiempo de la fórmula que estamos aquí analizando, y ese es el despeje, donde sustituyendo tenemos una velocidad final en y de menos 20 metros por segundo, menos 20 metros por segundo, sobre el valor de g de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un tiempo total de 4.1 segundos. Obsérvense que no necesitamos calcular el tiempo de ascenso y el tiempo de descenso. Estas fórmulas simplemente necesitan el punto donde iniciamos, el punto donde terminamos, y teniendo datos de velocidad, en este caso en ambos puntos, podemos calcular esto. Aquí es muy importante tomar en cuenta los signos, porque la velocidad al ser un vector tiene signos positivos o signos negativos dependiendo su dirección. Finalmente, queremos saber qué velocidad tiene la pelota cuando estaba a 2.5 segundos de lanzamiento. Aquí nos va a servir para ubicar dónde estaba y qué velocidad tenía. Podemos aplicar exactamente la misma fórmula, no necesitamos aplicar otra. Lo que sí es que vamos a cambiar los datos en relación a lo que nos están pidiendo. La velocidad inicial en y es la misma, más 20 metros por segundo, fue con la que la lanzamos en dirección hacia arriba. La aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es constante, nunca cambia, y el tiempo que nos importa analizar es de 2.5 segundos. Al hacer las operaciones nos damos cuenta que la velocidad final después de 2.5 segundos es de menos 4.5 metros por segundo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Observamos que tiene un signo negativo. Eso significa que la velocidad en ese momento está apuntando hacia abajo, o sea que la pelota ya va en descenso. Y a los 2.5 segundos podemos pensar, por lógica, que la pelota inició a 20 metros por segundo, fue perdiendo velocidad, perdiendo velocidad, perdiendo velocidad por el efecto de la fuerza de gravedad y la aceleración de la gravedad. Obviamente, en un punto dado tenía 4.5 metros por segundo cuando iba subiendo, hasta lo más alto tenía 0 metros por segundo y después cuando ya venía en descenso, ahora tuvo menos 4.5 metros por segundo. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta que la velocidad es un vector y tiene signo. Y ese signo nos dice que la pelota, después de 2.5 segundos, ya iba en una posición de descenso. Muchas gracias.